Evaluación de impacto económico. Hoy, como todos los días, vamos a analizar esos números que mueven al mundo y, por supuesto, los rostros detrás de estos. Inmediatamente pasamos con nuestros titulares de esta jornada. El gobierno de Horacio Cartes hipoteca el futuro de Paraguay. La deuda externa se duplicó durante los últimos 4 años del gobierno colorado. La política monetaria estadounidense quedará en manos de Jerome Powell. ¿Cuáles son esos retos que tiene la Reserva Federal estadounidense para este año? Lo respondemos. Y Trump celebra su primer año de gobierno estadounidense en Davos en medio de protestas en Suiza y también en su país. Baja recaudación, malversación de fondos y también la creciente deuda externa de Paraguay son las características que describen a grosso modo la gestión del gobierno del presidente Horacio Cartes, que en los últimos 5 años ha emitido bonos soberanos de forma desmesurada para intentar tapar ese cada vez más grande hoyo fiscal, ahora sin ni siquiera muchísimo éxito. Según datos del Ministerio de Hacienda, hasta la fecha los compromisos internacionales superan los 5.592 millones de dólares, una cifra que duplica a los 2.674 millones que se adeudaban cuando Cartes asumió la presidencia en 2013. Estamos hablando de un alza entonces de 109% que dan cuenta de esa política de endeudamiento del gobierno colorado. Aún no se puede hablar de insostenibilidad, dado que la deuda externa representa tan solo el 19% del PIB. Sin embargo, se cuestiona el manejo de los pasivos por parte de Cartes y de la limitada cantidad de recursos estatales para honrar estos compromisos financieros internacionales sin que ello signifique empeñar los gastos fijos, y es lo que ha agitado las dudas entonces sobre la sostenibilidad en el tiempo, pues que se traduce en una suerte de hipoteca para el futuro del país. Queridos ministros y ministras, el trabajo, la entrega y el compromiso comienzan hoy día. Y quiero repetir, ¿cierto?, mi profundo agradecimiento y reconocimiento por la voluntad, la actitud, la disposición con que han decidido asumir este desafío y esta responsabilidad. Y no solamente vamos a tener que entregar lo mejor de nosotros mismos, sino que créanme que les vamos a exigir que entreguen lo mejor de cada uno de ustedes. Ahí escuchábamos al presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, quien este martes presentó oficialmente a los 16 hombres y 7 mujeres que conformarán el gabinete de su próximo gobierno en un acto que se llevó a cabo en el ex Congreso Nacional. De inmediato revisamos el perfil de los 2 que estarán encargados de la política económica del país en estos próximos años. Tenemos entonces a Felipe Larraín, es ministro de Hacienda, es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile. Entre 2010 y 2014 ocupó como ministro de Hacienda en el primer gobierno de Sebastián Piñera, es decir, está repitiendo ahora. En 1990 fue consultor del Banco Mundial y asesoró a países de Europa del Este para que transformaran sus economías socialistas a las de libre mercado. También fue consultor de las Naciones Unidas, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y también el Fondo Monetario Internacional. Más recientemente, ahora mismo en enero de 2018, formó parte del directorio índice Doing Business del Banco Mundial, que perjudicó, por cierto, el ranking económico de Chile antes de la salida de la presidenta Michelle Bachelet. También está entonces por parte del ministro de Economía, José Ramón Valante,
economista graduado de la Universidad de Chile. Como empresario ha estado al frente de Cementos Biobío, Banmédica y Soprole. También fue jefe programático de la candidatura del derechista Laurence Goldborn para los comicios parlamentarios de 2013, quiero decir, y luego como asesor de la candidata presidencial de derecha Evelyn Matthei también en 2013. En el nuevo gobierno de Sebastián Piñera ha sido designado para destrabar proyectos de inversión extranjera en Chile. Veremos cómo le va. Y la edición número 48 del Foro Económico Mundial de Davos, que durará hasta el próximo 26 de enero, recibió este año en este selecto grupo de 70 jefes de estados y de gobiernos a 5 presidentes y a una ministra de la región América Latina. Mauricio Macri integra esa lista por segunda vez, el presidente argentino. También está el presidente no electo de Brasil, Michel Temer, Juan Manuel Santos por Colombia, Danilo Medina por República Dominicana, Juan Carlos Valera por Panamá y Mercedes Araoz, presidenta del Consejo de Ministros de Perú. El foro, que funciona más como un club privado, gracias a los abonos de los asistentes, entre los $60.000 y $500.000, acoge entonces a una Latinoamérica que, si bien repunta en el PIB, mantiene todavía niveles de pobreza, retrocede en derechos sociales y además presenta la desigualdad de la distribución de sus recursos, por lo menos en 2 grandes economías de las que vamos a hablar a partir de ahora. Porque ¿qué hacen allí? Las 2 principales economías latinoamericanas, Argentina, Brasil, empujan en un primer término un tratado de libre comercio profundamente desfavorable con Europa, en el caso del presidente Mauricio Macri. En segundo lugar, el mandatario de Brasil, el no electo Michel Temer, lleva una carpeta con los 75 proyectos privatizadores en infraestructura, calculados en unos $130.000 millones. Está buscando entonces allí inversiones, quien le compre este negocio. Igualmente, en la cita económica mundial, Suiza parece quedar minimizado en el escándalo de corrupción del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, cuyo destrave político resultó, como sabemos, en el indulto al exmandatario y dictador Alberto Fujimori. Mientras observamos la situación en Latinoamérica en el contexto del Foro de Davos, el gobierno de Canadá también intenta seguir apostando por el TLCAN con su vecino Estados Unidos y que, aunque pese a que el mandatario Donald Trump aumenta las restricciones, los aranceles a los productos importados y ha amenazado en no más de una oportunidad a decir que se va a salir efectivamente de este acuerdo. Trabajando muy duro para asegurarnos de que nuestro vecino del sur reconozca cuán bueno es el TLCAN y que ha beneficiado no solo a nuestra economía, sino a su economía, al presidente estadounidense Donald Trump y a la economía mundial. Pero también estamos muy abiertos a más acuerdos comerciales que involucren a más personas, siempre y cuando sea en el mejor beneficio de todos nuestros ciudadanos. Y justamente mientras esto ocurría en Davos y sobre México, algo que también tiene que ver el TLCAN, fíjense en lo siguiente. La industria petrolera de México sigue resintiendo, mejor dicho, las medidas de la reforma energética de 2014 que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto y que desde su puesta en vigencia ha buscado entonces privatizar a Pemex, convirtiéndola en una importadora de gasolina y disminuyendo su producción. Datos difundidos por la propia estatal petrolera revelan la significativa caída de la producción de crudo registrada en 2017. Datos difundidos por Pemex revelan que la industria petrolera mexicana registró para 2017 la producción más baja de casi 40 años, alcanzando una producción promedio de crudo de 1.948.000 barriles diarios, lo cual representa una caída de 9.5% comparado con los 2.154.000 barriles producidos durante 2016. La producción en la obtención de petróleo se relaciona con el desplome del complejo Cantarell, pues de acuerdo
con la paraestatal petrolera mexicana, en septiembre pasado registró apenas 85,000 barriles al día, cuando sus volúmenes de extracción eran superiores a los 2.136.000 barriles diarios. Ante eso, las estimaciones de producción de Pemex van en declive, pues para este año la propuesta de Hacienda incluirá una disminución de 18% en su presupuesto, comparado con 2016. El presupuesto del año pasado fue de 478.282 millones de pesos, cuando el presupuesto para 2018 es de 391.946 millones de pesos. Esto obedece al presupuesto de egresos 2017. Así las cosas entonces en México. Y bueno, fíjense que a propósito de la celebración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, el día de ayer, 22 de enero, antes de irnos a la pausa, quiero recomendarles un artículo sin desperdicio. Bolivia a contracorriente, aquí lo tengo, escrito entonces por Sergio Martín Carrillo, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, quien expone en esta pieza cómo durante la última década, bajo el gobierno de Evo Morales y además en un contexto de recientes restricciones externas, Bolivia ha salido adelante posicionándose no solamente como una economía de ejemplo de justicia y de eficiencia a través de la apuesta al desarrollo de su mercado interno, a lo hecho en casa, sino que además lo ha hecho a contracorriente, es decir, siguiendo pues un método completamente diferente al propuesto por la economía ortodoxa. Aquí lo tenemos, Bolivia a contracorriente, de Sergio Martín Carrillo, del CELAC. Así nos vamos entonces a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando de la política monetaria de Estados Unidos, que a partir de esta noche va a quedar en manos de Jerome Powell. Estados Unidos celebrará una votación sobre la nominación del gobernador de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, para suceder a Janet Yellen al frente del Banco Central estadounidense. Vamos a revisar de quién se trata, pero también de cuáles son esas perspectivas de la política monetaria de la Fed a partir de este cambio. A partir de febrero próximo, la Fed tendrá nuevo presidente. Como era previsto desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió por no renovar el mandato de Janet Yellen, actualmente en el cargo. Y en su lugar, el magnate republicano decidió depositar su confianza en Jerome Powell. El candidato es uno de los actuales miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central estadounidense y el primer banquero de inversión en liderar la política monetaria de Estados Unidos. Aunque se especuló desde hace meses, la decisión de Trump cumplió con las expectativas mayoritarias de los inversores, lo cual no generó gran controversia. Y es que dentro del núcleo duro de la Fed, Powell ha sido uno de los partidarios de continuar con el mismo enfoque de política monetaria flexible apadrinado por Yellen. Teniendo esto en cuenta, es fácil prever que una vez asuma la institución, Powell mantendrá la política monetaria de Estados Unidos en la misma senda transitada hasta ahora, dentro de la que se contempla el retiro gradual de los sobreestímulos ofrecidos durante todos estos años después de la crisis financiera de 2008. En este sentido, se entiende que Donald Trump quiere mantener la política monetaria de bajos tipos de intereses de Yellen, pero sin Yellen, ya que de preocuparse por los riesgos de un clima de tipos de intereses ultra bajos, hubiese buscado a un presidente capaz de ponerle fin. Pero la cuestión de fondo está en el gran reto con que se va a enfrentar la Fed durante los próximos años: retirar todos los estímulos monetarios que inyectó en el sistema bancario estadounidense desde el inicio de la crisis. Es decir, el reto de la Fed será el de endurecer la política monetaria e implementar incrementos suaves y progresivos de tipos de interés, sin que estas medidas afecten a la economía real, entendido el hecho que a mayor sea el costo del dinero, menor es el incentivo para invertir y consumir.
Así las cosas, pero fíjense que las proyecciones de la Fed indican que lo más probable es que se eleve la tasa de fondos federales 3 veces en este 2018 y una vez más en 2019. Un punto que ha generado controversias, pues si se discute la inflación que ha permanecido por debajo del objetivo del 2% debido a factores temporales o más duraderos. Algunos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos han dicho que 3 aumentos, si bien graduales, serían demasiado rápidos y resultarían inconsistentes con un retorno sostenido de la inflación al 2%. Por otro lado, hay quienes aseguran que el ritmo de alza de las tasas debería ser algo más rápido que las 3 señaladas en ese pronóstico. Les preocupa que las bajas tasas de interés continuas corran el riesgo de inestabilidad financiera en el futuro o que el mercado laboral sea cada vez más ajustado. Hay quienes abogan por seguir monitorizando y evaluando los efectos de la normalización del balance sobre las tasas de interés a largo plazo y el desempeño económico. Habrá que entonces esperar. Pero la nueva jugada de la Fed se basa en un plan de desecho de activos. La pregunta es cuánto y cómo costará deshacerse de esa montaña. La Fed busca deshacerse de los activos que acumuló durante la crisis. La cifra es mayúscula, 4.5 billones de dólares que en su mayor parte son bonos del Estado, es decir, deuda pública. El plan pretende arrancar soltando 6.000 millones en deuda pública y 4.000 millones en bonos hipotecarios cada mes. Límites que se pueden elevar gradualmente cada trimestre, hasta un máximo de 50.000 millones entre ambos. No hay fecha de inicio, aunque Janet Yellen ha dicho que será lo antes posible. El objetivo es que el proceso sea gradual y predecible. A mediados de 2008, antes de la caída de los Lehman Brothers, el instituto emisor estadounidense tenía solo $1 billón en sus balances. El resto ha sido adquirido desde entonces, tras activar la máquina del dinero en los intentos de inyectar liquidez en la economía y evitar una depresión más profunda reflejada en un estancamiento con deflación al estilo Japón y que solo ha podido mantener por la hegemonía militar y del dólar. Entonces así las cosas en Estados Unidos, habrá que esperar para ver cómo afectará ese potencial endurecimiento de la política monetaria sobre la economía real. Por lo pronto nos vamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico, a la vuelta a ese primer año del gobierno de Donald Trump. Firmada recientemente, incluye una serie de acuerdos relacionados con una mayor interacción en áreas clave como la economía, la política exterior, la tecnología militar, la cultura, asuntos humanitarios y otras esferas. Y previo a su paso por el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, culminó ya su visita oficial en Rusia con el encuentro con su homólogo Vladimir Putin y un grupo de empresarios rusos también. En el gobierno anterior, las relaciones con la Federación Rusa eran estrechas y Macri parece que no está interesado en desperdiciar ese capital político que a la vez es económico. Entre los acuerdos, el gobierno argentino, a través de su canciller Jorge Faur, firmó un memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en la Argentina, que generaría una inversión de 250 millones de dólares. Mientras, también se llevaron encuentros con altos directivos de las compañías Gazprom, Biocat y Gazprom Bank, entre otras. Varios medios rusos titulaban energía a cambio de carne, un poco resumiendo otro de los temas medulares de este intercambio con el que Macri entonces finalmente espera esa prometida lluvia de inversiones para Argentina que no acaba de llegar.
Ahí lo teníamos, las imágenes entonces de a un año de su gobierno, Donald Trump, lo reciben entonces con protestas, una presidencia que ha estado salpicada de escándalos y de controversia. Sus políticas proteccionistas a favor de Estados Unidos han tenido un efecto contrario al deseado por el magnate, y es que en lugar de reposicionar a Estados Unidos en su acostumbrado puesto dominante, lo que han hecho estas políticas es desplazar cada vez más a Estados Unidos en la escena comercial internacional, por lo menos. Hoy, los 11 países que participan en el Acuerdo de Asociación Transpacífico decidieron avanzar sin Washington. El primer ejemplo de este resultado, promovido por Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, el TPP, visto como un contrapeso a la creciente influencia de China, fue firmado en 2015 tras largos años de negociaciones secretas entre 12 países que en conjunto representan el 40% de la economía mundial, en ese momento todavía integrado por Estados Unidos. Recordamos que poco después de su elección para ocupar la Casa Blanca, Donald Trump había abandonado abruptamente este tratado comercial, quedando prácticamente enterrado. Sin embargo, hoy el ministro encargado de las negociaciones por parte de Japón, Toshimitsu Motegi, afirmó que el país nipón dejará la puerta abierta a que otros estados se incorporen al acuerdo, afirmando que actualmente el nuevo conjunto cuenta con el 13% de la economía global y esperan seguir entonces sumando. Este fue un mensaje claro al magnate: el mundo continúa girando con y sin Estados Unidos. Y continuando hablando sobre comercio y proteccionismo, Donald Trump aumenta hasta un 30% aranceles a importaciones, según ya lo confirmó la oficina del representante de comercio de este país. Tenemos ya el portal del Economista que titula Guerra comercial a la vista. Trump empieza a cumplir sus promesas con aranceles. Corea del Sur y China ya han protestado este martes contra las costosas tarifas fijadas por la administración de Trump a las importaciones de lavadoras y paneles solares, una medida que ha suscitado en Asia temores a más iniciativas proteccionistas por parte de Washington. Pero los asiáticos no son por ahora los únicos perjudicados por estos nuevos establecimientos. También está el portal, pues destaca, España también recibe, señalando que el Departamento de Comercio aprobó estos nuevos aranceles a la aceituna de mesa negra ibérica de aplicación inmediata, un arancel que va a subir en 17,13%. Así las cosas entonces en economía. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puedes entonces seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.